Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuvah TV y radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid. Y como toda la semana tengo el placer y el honor de compartir con ustedes la Haftara. Y esta semana la Haftara se titula Koraj, y se encuentra en Primeras de Samuel, capítulo 11, verso 14, al capítulo 12, verso 22. Y la parashá del mismo título, Koraj o Coré, se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 32. Y en esta haftara vamos a estar estudiando con respecto a cuando Saúl es nombrado rey de Israel. Así que vamos a tomar el momentito para ir a la porción de Primeras de Samuel, capítulo 11, comenzando en el versículo 14. Y dice así: Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Primeramente sabemos que Samuel es uno de los profetas, el primer profeta del cual hablan en la Biblia, y también servía como de juez. Y cuando los llama a Gilgal, si ustedes recuerdan, Gilgal fue el lugar cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, hace que se circuncide la segunda generación, porque la primera generación, que fue la que salió de Egipto, todos habían muerto, incluyendo los varones mayores de 20 años que habían sido escogidos para la guerra. Y los que habían nacido en el desierto durante los 40 años no habían sido circuncidados. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, en Gilgal son circuncidados. Y la palabra Gilgal significa como una rueda o como rodar, pero en este caso está rodando o quitando la vergüenza del pueblo que va a entrar a la tierra prometida haciendo una circuncisión. Así que vemos que Samuel llama a todo el pueblo para que vayan a Gilgal. En el verso 15 dice así: Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante de Yahweh. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz o el shelamim delante de Yahweh, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Recuerden que aunque no dan detalle de todo lo que hicieron, esto era una coronación del rey, por lo tanto requería, además de las ofrendas que ellos dieron de shelamim, si no tenían un protocolo para hacer Saúl rey. Y recuerden que Saúl, el nombre Saúl significa deseado, o Shaul en el hebreo, deseado, y él era de la tribu de Benjamín, hijo de Kish, y fue el primer rey de Israel. Vamos ahora al capítulo 12 de Primera de Samuel, empezando en el verso número 1. Y dice así: Entonces Samuel dijo a todo Israel: Yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre vosotros, sobre ustedes. Recuerden que hasta este momento quien estaba sirviendo como rey de todo el pueblo de Israel era Yahweh. Verso 2 del capítulo 12 de Primera de Samuel. Ahora, aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Así que, en otras palabras, Samuel está diciendo que hasta ese momento Samuel era básicamente como un rey para ellos, porque era el que los dirigía, los instruía y estaba pendiente
a todo lo que ellos hacían y servía como juez y servía como consejero, servía básicamente como un padre espiritual y como un líder para el pueblo de Israel. Pero en este momento ellos pidieron un rey y él le concede lo que han deseado, lo que han pedido, porque vamos a ver más adelante en otro versículo de que Yahweh concedió, no estaba contento con la decisión, pero él concedió a que se le diese un rey. Así que volvamos a Samuel. Entonces, antes de entregarle a Saúl como rey, él es como si fuera una transición, pues entonces él ahora va a hablar con respecto a lo que él había hecho como líder, como profeta, como juez delante del pueblo de Israel. Y dice en el verso 3, porque recuerden que él dice que desde niño él está sirviendo a Yahweh, está sirviendo al pueblo, y recuerden que Samuel nació como una petición de su mamá Ana, que era estéril, y le prometió a Yahweh de que si ella concebía, que ese niño iba a ser dedicado al servicio del Señor. Por lo tanto, cuando Samuel era lo suficientemente grande para ir al templo o al tabernáculo, en ese caso, Ana lo entregó como prometió el Señor. Y dice en el verso 3 del capítulo 12 de Primera de Samuel: aquí estoy, testifiquen contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey? ¿O a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. O sea que Samuel quiere saber, antes de que el rey tome su lugar, tome posición, como en otras palabras, ¿por qué? O sea, recuerden que yo estoy dejando la posición a Saúl, pero yo en ningún momento he hecho nada en contra de ustedes. En otras palabras, no he hecho nada en contra de lo que dice la Torá. Y dice en Éxodo 23:8, dice: no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. En Deuteronomio 16, verso 19, dice así: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Así que Samuel estaba siguiendo lo que dice la Torá con respecto a su justicia y rectitud. En el próximo verso, en el verso 4, dice así: ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. En Salmo 37, versos 5 al 6, dice así: encomienda a Yahweh tu camino, confía en él, que él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En otras palabras, si tú haces justicia y rectitud como lo dice la palabra, como enseña la Torá, Yahweh es el que te respalde, y Yahweh sirve de testigo de que tú has hecho correctamente, por lo tanto hará tu justicia resplandecer como la luz y tu derecho como el mediodía. Volvamos a Samuel en el verso 5. Y Samuel les dijo: Yahweh es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día, que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Así que él está hablando al pueblo, a los líderes. Recuerden que los líderes eran los que tomaban las decisiones, los que estaban presentes en cualquier asunto grande como este, que es el de nombrar un rey. Y él está en una transición de poder, y él está dejando saber que en ningún momento él hizo nada injusto, ni hizo nada en contra del derecho, ni hizo nada en contra de quitarle a nadie nada, ni mucho menos dar algo en base a soborno. Por lo tanto, y él mismo se llama el ungido de Yahweh, porque recuerde que Samuel fue ungido para hacer lo que estaba haciendo. Y ellos le dicen: sí, es cierto, somos testigos de que tú
no has hecho nada en contra de nosotros, al contrario, has hecho como dices, como estás diciendo. En el verso 6, entonces Samuel dijo al pueblo: Yahweh es el que designó a Moisés y a Aarón y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Así que ahora comienza a hacer un recuento de líderes que eran justos, líderes que eran rectos y que fueron escogidos por Yahweh. Y dice en el Salmo 79, el Salmo 77, verso 19 al 20. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. En el Salmo 99, 6 dice: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron a Yahweh y él les respondió. Hablando aquí la comparación de Moisés, Aarón y Samuel, que fueron intercesores cada vez que el pueblo hacía algo que no le agradaba a Yahweh o algo que era malvado ante los ojos del Señor. En el Salmo 105, verso 26 dice: envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. En el Salmo 105, verso 41 dice: abrió la roca y brotaron aguas, corrieron como un río en tierra seca. Consigamos con Samuel en el verso 7. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante de Yahweh acerca de todos los hechos de justicia que Yahweh hizo por ustedes y por sus padres. Así que está tomando aquí ejemplo, comparando lo que hizo Moisés, lo que hizo Aarón y lo que él mismo había hecho con respecto al pueblo, y ahora está presentando las obras, los hechos de Yahweh a favor de su pueblo. En el verso 8 dice así: cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron a Yahweh, Yahweh envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Recuerden que siempre que van a hablar con respecto a las proezas de Yahweh, siempre mencionan el suceso de cuando sacó a su pueblo de Egipto, porque esa fue una de sus grandes obras en términos de justicia, en términos de rectitud, en términos de derecho, cumpliendo con las palabras que le había dado a Abraham. Y dice así el verso número 9: pero ellos olvidaron a Yahweh su Elohim, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Así que le está haciendo recordar que a pesar de las proezas de Yahweh a favor del pueblo, haciéndole justicia, haciéndole derecho, haciéndole rectitud, trayéndolo de la tierra donde estaban siendo oprimidos como esclavos, maltratados, que Yahweh los sacó. Pero al ellos olvidar lo que Yahweh había hecho, al ellos romper pacto con lo que Yahweh había hecho, lo que había hablado con ellos, las instrucciones, los mandamientos, la enseñanza que le había dado, entonces los entregó a sus enemigos, porque esa es la forma, una de las formas en que Yahweh hace justicia, usando los enemigos, otras naciones, para castigar a su pueblo cuando su pueblo es rebelde en contra de Yahweh. En Deuteronomio 32, verso 18 dice así: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Elohim que te dio a luz. En Jueces capítulo 3, verso 7 dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su Elohim y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. En el Salmo 106, verso 21 dice: se olvidaron de Elohim su Salvador, su Yeshua, que había hecho grandes cosas en Egipto. En Jeremías capítulo 2, verso 32 dice así: ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días.
En Isaías 50, del 1 al 2, dice, así dice Yahweh, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a su madre? ¿O a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos, y por sus transgresiones fue repudiada su madre. ¿Por qué cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Con mi reprensión secó el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces huelen mal por falta de agua, mueren de sed. Así que él está diciéndole al pueblo que los castigó por desobediencia e irse en contra de Yahweh, olvidarse de su Elohim, olvidarse de su Salvador, olvidarse de aquel que los sacó de la opresión y de la esclavitud de Egipto y los trajo a una tierra en la cual fluye leche y miel. En el verso 10 dice, entonces clamaron a Yahweh y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Yahweh y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. O sea, desobedecen, reciben castigo, no soportan el castigo, claman a Yahweh y piden misericordia y piden liberación de sus enemigos. Y dice así en Salmo 78, verso 34 al 35. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Elohim. Se acordaban de que Elohim era su roca, y el Elohim Altísimo su Redentor. En el Salmo 106, verso 44 dice, sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor. En Isaías 26, verso 16 dice, oh Yahweh, en la angustia te buscaron. Apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. Volviendo a Samuel. Recuerden que estamos en 1 de Samuel, capítulo 12, verso 11. Entonces Yahweh envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de manos de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Así que aquí está nombrando los jueces que Yahweh envió o puso como líderes para instruir, para dirigir, para aconsejar, para estar pendiente al pueblo, para ser como hasta cierto tipo como un rey. Y los menciona. Aquí el nombre Jerobaal no es otra persona que Gedeón. En Jueces capítulo 6, verso 14 dice, y Yahweh lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? En Jueces 6:32, por tanto aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal lucha contra él porque había derribado su altar. En Jueces 8:29 dice, entonces Jerobaal, Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y otro versículo donde dice que Gedeón es Jerobaal, dice, también en Jueces 8, verso 35, tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Con respecto a Bedán, se cree que Bedán es una forma de decir Ben Dan, o sea, hijo de Dan, y recuerden que el que era de la tribu de Dan era Sansón, por lo tanto está haciendo referencia a Sansón, así que Jerobaal es Gedeón, Bedán es Sansón, y luego tiene a Jefté y a Samuel, mismo se mencionan. Con respecto a Jefté, en Jueces 11, del 1 al 33, habla de las proezas que hizo Jefté como juez. Y luego Samuel, también en el 1 de Samuel, capítulo 7, verso 13, con respecto a Samuel, dice así, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel,
Así que por causa de Samuel también hubo paz e hubo liberación de los filisteos con respecto al pueblo de Israel. Así que Samuel también sirvió, además de profeta, era juez. Verso 12, volviendo a Samuel. Dice, cuando vieron que Nahas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque Yahweh su Elohim era su rey. Con respecto a Nahas, rey de los amonitas, su nombre en hebreo es Nahash. Nahash, y Nahash es serpiente, y fue rey de los amonitas durante el tiempo que Saúl fue rey también. Y dice en Salmo 74:12, con todo, Elohim es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Así que ellos, al ver la amenaza de Nahash, rey de los amonitas, ellos dicen, no, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones que reine sobre nosotros. ¿Para qué? Lo más probable para que ellos sientan que este rey que va a estar sobre ellos les va a derrotar a Nahash, rey de los amonitas. O sea que ellos se sienten inseguros o con temor con respecto a este rey, a pesar de que anteriormente, a través de los jueces, a través de Samuel, Yahweh los libró cada vez que ellos clamaban, cada vez que ellos se sentían oprimidos, cada vez que ellos se sentían de que no podían más con el castigo debido a su desobediencia. Ellos clamaban a Yahweh y Yahweh les enviaba un libertador, que eran los jueces. Sin embargo, aquí ellos están diciendo, no, ahora queremos un rey que reine sobre nosotros, porque este Nahas, rey de los amonitas, viene contra nosotros. Y en el verso 13 dice, ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien Yahweh ha puesto rey sobre ustedes. Recuerden que ellos pidieron un rey y Saúl es escogido, a pesar de que Yahweh no quería que fuera así. Yahweh cedió a que Saúl fuera rey. Y Primera de Samuel, capítulo 10, 24, dice así, y Samuel dijo a todo el pueblo, ven al que Yahweh ha escogido, en verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, viva el rey. Entre las cosas que distinguía a Saúl del resto del pueblo es que dicen que era bien alto, que sobresalía de los hombros para arriba con respecto a los hombres de Israel. O sea que cuando miraban lo podían ver porque era bien alto. En Primera de Samuel 11:15 dice, así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante de Yahweh. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de Shelamim delante de Yahweh, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Y recuerden que ellos están también diciendo, Samuel, ya tú estás viejo, ya tú no puedes seguir siendo líder. Por lo tanto, queremos un rey, tú no vas a poder ir en contra del rey de los amonitas. Así que ellos desean el rey y les es dado un rey. En el verso 14 de Samuel dice, si temen a Yahweh y les sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento de Yahweh, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo a Yahweh su Elohim. Por lo tanto les dice, mientras ustedes sirvan a Yahweh y el rey sirvan a Yahweh, todo va a estar bien. En Josué 24, verso 14 dice así, ahora pues teman a Yahweh y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río Eufrates y en Egipto y sirvan a Yahweh. En Josué 24:20 dice, si abandonan a Yahweh y sirven a dioses extranjeros,
Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. En Isaías 3:10 dice: digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Por lo tanto, si siembran justicia, rectitud, derecho, como Yahweh pide, y le siguen y le sirven, ellos segarán exactamente lo mismo. Siembran bueno, reciben bueno. Siembran mal, reciben mal. En el verso 15, Samuel sigue hablando y les dice al pueblo: pero si no escuchan la voz de Yahweh, sino que se rebelan contra el mandamiento de Yahweh, entonces la mano de Yahweh estará contra ustedes, como estuvo en contra de sus padres. Recuerden que todo era por desobediencia, por olvidarse de Yahweh, por desobedecerlo, por irse tras dioses ajenos. En Josué 24:20 dice: si abandonan a Yahweh y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. En Isaías 1:20 dice: pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca de Yahweh ha hablado. En Isaías 3, verso 11 dice: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Así que Samuel está amonestando al pueblo. ¿Quieren rey? Ok, les vamos a dar el rey, pero si el rey y ustedes se olvidan de Yahweh y se ponen a seguir sirviendo a los Baales y siguen haciendo cosas que no le agradan a Él, rompiendo su pacto, Él va a tomar venganza y castigarlo. En el verso 16 dice: preséntense ahora y vean esta gran cosa que Yahweh hará delante de sus ojos. Así que lo que está haciendo aquí Samuel es dándole una señal de que Yahweh realmente no está de acuerdo con lo que ellos han pedido, pero se lo concede. Y les dice: pero va a haber consecuencias si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, y el rey tampoco. Van a ver las consecuencias de su castigo, de su maldad. Y para que haya evidencia, para que conste que Yahweh esto es realmente lo que no quiere, porque ustedes lo que están haciendo es rechazando a Yahweh como rey. Vean esta señal. Y en el verso 17 dice: ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahweh para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos de Yahweh al pedir para ustedes un rey. Por lo tanto, nos está diciendo en qué época está ocurriendo esto. Primero dice que es la siega del trigo. Y recuerden que acabamos de celebrar Shavuot, que tiene que ver con la siega del trigo, la cosecha del trigo, que usualmente es para junio o julio, es la época en que se cosecha el trigo. Mayo, junio, julio, más o menos, por esa se comienza durante Shavuot y tarda un par de meses en lo que recogen todo el trigo. Y lo normal es que para esa época no llueve. Es un tiempo muy seco, y aún hoy día en Israel uno va durante esta época a Israel y es así, es muy caliente y no llueve. Por lo tanto, él dice que él va a pedirle a Yahweh una señal, y la señal es que él va a enviar truenos y lluvia cuando es algo que no se ve en lo natural, que no se ve en esta época nunca. Y dice así el verso 18: clamó Samuel a Yahweh, y Yahweh envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente a Yahweh y a Samuel. Temieron a Yahweh y a Samuel. En Éxodo 14, verso 31 dice: cuando Israel vio el gran poder que Yahweh había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moisés su siervo. Y dice en Esdra capítulo 10, verso 9: se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Elohim, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia.
En el Salmo 106, verso 12 al 13 dice, entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. En el verso 19 de Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahweh tu Elohim, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Así que reconocen por la señal que Yahweh hace a través de Samuel de que realmente Yahweh no está agradado de lo que ellos han hecho con pedir un rey. Por lo tanto, le ruegan a Samuel de que Yahweh no los mate, de que Yahweh no los mate. En el Salmo 78, verso 34 al 35 dice así, cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Elohim. Se acordaban de que Elohim era su roca y el Elohim Altísimo su Redentor. Así que les va mal, ruegan y claman y Yahweh en su misericordia los escucha y les hace misericordia, pero entonces pues vuelven y se olvidan de él y sigue un ciclo vicioso. En el verso 20, y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir a Yahweh, sino sirvan a Yahweh con todo su corazón. Él dice, no teman, no teman. En Éxodo 20, verso 19 al 20 dice, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Elohim ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. En Deuteronomio 11, 16 dice, tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. En Deuteronomio 31, 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista de Yahweh, provocándole a ira con la obra de sus manos. Eso le decía Moisés antes de morir. En Josué 23:6 dice, esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. En el Salmo 40, verso 4 dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en Yahweh su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. En el Salmo 101, verso 3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. En el Salmo 125, verso 5 dice, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Shalom sea sobre Israel. Y en Jeremías 3, verso 1 dice, Elohim dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara Yahweh. En el verso 21 de Samuel dice, no se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades, refiriéndose a sus ídolos. En Deuteronomio 32, 21 dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. En Jeremías 2, 5 dice, así dice Yahweh, ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí,
fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. En Jeremías 10:8. Pero ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. En Jeremías 10:15. Vanidad son, obras ridículas, en el tiempo de su castigo perecerán. En Jeremías 14:22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguien que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? ¿No eres tú, oh Yahweh, nuestro Elohim? En ti pues esperaremos, porque tú has hecho todas estas cosas. En Jeremías 16, verso 19. Oh Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. En el Salmo 115, verso 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Y por último, Isaías 41, verso 23 al 24. Declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. Miren, ustedes no son nada, y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. O sea, que ellos han preferido escoger ídolos falsos, creados por su propia mano, como si fuera un Dios, en vez de el único y verdadero Dios, Rey del universo. Y en el verso 22 dice: porque Yahweh, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Yahweh se ha complacido en hacerlos el pueblo suyo. Con respecto a eso, dice así en Éxodo 32:12: porque han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo, que fue algo que Moisés, intercediendo por el pueblo, le decía a Yahweh. En Deuteronomio 32, versos 26 al 27 dice: yo hubiera dicho: los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeren: nuestra mano ha triunfado y no es Yahweh el que ha hecho todo esto. O sea, Yahweh diciendo para que los enemigos de Israel no digan que fueron ellos. En Josué 7:9 dice: porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? En el Salmo 106, verso 8: no obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. En Isaías 37:35 dice: porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. En Isaías 43:25: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. En Isaías 48:11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. En Jeremías 14:7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Yahweh, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. O sea que Yahweh, a pesar de su maldad, de que han pedido un rey,
Él dice que por amor a su nombre, que por amor a su honor, que por amor a su gloria no los va a destruir. Recuerden que el nombre de cuando Yahweh habla así con respecto a su nombre es que Él hizo las promesas e hizo los juramentos en su nombre. Y su nombre lo representa a Él, porque representa su autoridad, representa sus características, representa su reputación. Por lo tanto, Él no los liquida por completo al pedirle a ellos. Él entiende que lo están rechazando a Él como rey soberano. Prefiere un rey humano a Él. Entonces Él les dice, no porque ustedes se merezcan vivir, sino por amor a mi nombre, por honor a mi nombre, al juramento que yo le hice a Abraham, Isaac y Jacob. Yo no les voy a permitir esto, pero no es lo que yo quiero. Por lo tanto, Yahweh le concede, pero Él no está de acuerdo con eso. Así que más o menos haciendo un repaso, porque con ese último verso 22 de Samuel terminamos la Haftara. Así que dice, Saúl es escogido como rey de Israel. Y cuando es escogido, recuerden que aunque no lo mencionan, había un protocolo de coronación, un protocolo de hacer un rey, o sea, de nombrar un rey. Y habían cosas como, por ejemplo, la vestimenta se le cambiaba, era ungido, se les daba honor delante de la nación completa. Y Samuel, antes de hacer el cambio de liderato, de poder, recuenta su liderato y exalta a Yahweh. Él habla de lo que él hizo a favor del pueblo y de que nunca en ningún momento los defraudó o tomó soborno o les quitó nada, ni los oprimió ni hizo nada en contra de lo que pide Yahweh con respecto a cuando se es líder de la nación. Y luego entonces habla de las proezas que Yahweh hizo a favor del pueblo. O sea, exalta lo que Yahweh hizo sacándolos de Egipto, destruyendo a sus enemigos, llevando la tierra prometida donde fluye leche y miel con bendiciones. Sin embargo, ellos se olvidan de Yahweh y se van hacia los dioses falsos, hacia los Baales. Y también Samuel hace una comparación entre Moisés, Aarón y los jueces anteriores y los nombra. ¿Por qué? Porque estos individuos, todos ellos, al igual que él, caminaron en justicia, caminaron en rectitud, en derecho, siempre honrando a Yahweh, caminando en integridad. Y Yahweh da señal por medio de Samuel que pedir un rey es maldad de parte del pueblo. Entonces recuerden que fue durante el tiempo de la cosecha del trigo, que es una época en la cual no llueve, y cuando Samuel pide una señal es como cuando Moisés también pide señal con respecto ya a lo que sucede en la parashá Korah o Coré, y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Además, Samuel hace una amonestación de servir fielmente a Yahweh o tendrán consecuencias, porque recuerden que entre las cosas que él habla con respecto a los jueces anteriores, cada vez que ellos se apartaban, eran castigados con enemigos. Y entonces cuando ellos clamaban que Yahweh los perdonara, se arrepentían, que Yahweh los perdonara y que le hiciera misericordia, él levantaba jueces a favor del pueblo para luchar en contra de los enemigos. El nombre Korah o Coré, como es traducido en el español, significa calvo o hielo. En otras palabras, al no tener cabello, era una persona calva. Lo que realmente está significando es que no tenía cobertura. Y cuando ustedes lean la parashá, si no la han leído aún o no la han estudiado anteriormente, Korah o Coré lo que hace es no acepta la cobertura de parte de Moisés ni acepta la cobertura de parte de Aarón. O sea, la cobertura de Moisés como líder y la cobertura de Aarón como sacerdote.
Y aquí en la Haftara hay un rechazo de Yahweh como rey al querer ser como las demás naciones. O sea, el pueblo de Israel quiere ser igual a las demás naciones, teniendo rey igual que las demás naciones. Y no entienden que Yahweh de un principio lo que quiere es un pueblo distinto, un pueblo único, un pueblo que es su especial tesoro, diferente a los demás. Él no quiere que sean como las demás naciones, sino que sean una nación que lo representan a Él, una nación aparte, una nación separada, diferente, que muestran que Yahweh es un Elohim diferente. Él no es como los demás dioses, y sabemos que no hay demás dioses, pero ellos creen en dioses falsos, y tienen unas imaginaciones con respecto a estos dioses que es una cosa increíble. Entonces Yahweh quiere hacer la diferencia, quiere mostrar su diferencia, quiere mostrar que Él es un rey justo, que es un rey de rectitud, que está a favor de su pueblo, que se mueve en medio de su pueblo, que quiere darle honor y gloria a su pueblo, porque Él es un Elohim de honor y de gloria. Además de eso, realmente es un rechazo de la autoridad por Coré, los rubenitas y los 250 príncipes que se unieron a ellos. O sea, es un rechazo de la autoridad, del liderato y del sacerdocio. Y si ustedes cuando lean la parashá van a ver que Coré era un levita. Coré era primo hermano de Moisés y de Aarón. Y los rubenitas, de parte de Rubén, que Rubén fue el primogénito, pero él perdió su primogenitura, la bendición del primogénito, al hacer cosas que no tenía que hacer. Por ejemplo, se acostó con la concubina de su padre. Con hacer eso fue un deshonor, una vergüenza para su padre, y perdió la primogenitura. Pero aquí él se une con Coré, porque Coré quiere el sacerdocio y Rubén quiere el liderato por ser él el primogénito. Y se unen a ellos 250 príncipes, o sea, hombres que como dice la palabra, hombres de renombre, pero en el hebreo es hombres de Shem. Shem, nombre, de nuevo, así como Yahweh guarda su nombre porque representa su reputación, porque representa su honor, porque representa su gloria. Estos 250 príncipes son hombres de autoridad, son hombres de honor y de gloria en medio del pueblo. Entonces ocurre una serie de señales con respecto a la parashá, una señal que pide Moisés para que entiendan que él fue escogido por Yahweh y no fue que él se puso él mismo. La tierra se abre y traga a Coré con Datán y Abiram vivos al Seol, lo que ellos llaman al Seol, son tragados vivos y luego la tierra se cierra. Y no solamente ellos, lamentablemente, es ellos, toda su familia, todos sus hijos, aún los niñitos, todo lo que ellos poseían, sus animales, todo, se fue a la tierra, fueron tragados vivos. Y luego la tierra se cierra como señal, porque nosotros sabemos que a veces cuando hay terremotos o la tierra se abre, no se cierra de nuevo, pero Yahweh hace algo diferente para mostrar como señal de que Moisés fue escogido por él para ser el líder de Israel. Y luego hay fuego consumidor que sale de parte de Yahweh para consumir a los 250 que se unieron a Coré, mostrando de nuevo que él no acepta. Aquellos que quieren hacer el trabajo de personas que Yahweh ha escogido, Yahweh tiene derecho a eliminarlo, porque están realmente yendo en contra de él, porque él fue quien asignó a estos individuos. Y con respecto al sacerdocio de Aarón, la señal que se usa es que se toma la vara de Aarón y es guardada en el arca, cerca del arca del testimonio, el arca del pacto, y la vara florece y da fruto. Y lo sobrenatural de esto es que el fruto que da son almendras, por lo tanto es una vara de un árbol de almendra. Y la almendra, el árbol de almendra en Israel es el primer árbol que comienza a florecer usualmente ya para el mes de enero. Comienza a florecer y dar retoño, pero su fruto, la almendra como tal, no madura hasta casi un año después. O sea que el proceso
de florecer y luego dar fruto tarda casi un año. Por lo tanto, esto sucede de una noche al otro día en menos de 24 horas, mostrando que es Yahweh el que ha escogido a Aarón como sacerdote y no fue que él se escogió a sí mismo. Por lo tanto, cuando ellos rechazan el liderato de Moisés y el sacerdocio de Aarón, están rechazando la autoridad que Yahweh les otorgó. Y con respecto a Samuel, Samuel pide una señal y la señal es que él pide truenos y lluvia durante la cosecha del trigo, que es una época en que no llueve. No llueve, por lo tanto son señales divinas, señales sobrenaturales para que entienda el pueblo de que Yahweh es el que ha escogido, el que ha nombrado, el que ha otorgado autoridad, porque lo representan a él. Y legalmente en inglés esto se llama encroachment, que en español sería usurpación, invasión, ocupación o abuso, el querer tomar el lugar ilegalmente con respecto a ya sea propiedad, con respecto a título, con respecto a oficinas, con respecto a oficios o roles que Yahweh ha otorgado, que Yahweh ha dado la autoridad para que estos individuos hagan lo que están haciendo. Ellos no se escogieron a sí mismos, sino que Yahweh fue quien los escogió. Y cuando una persona o un pueblo hace esto en contra de la autoridad de Yahweh, en contra de los líderes que él ha levantado, esto es una usurpación, una invasión, una ocupación y abuso de lo que Yahweh ha establecido, y es un aspecto legal, porque cuando él nombra y son ungidos y son revestidos y son puestos en posición, es un acto legal. Por lo tanto, cuando hacen esto en contra de Yahweh, Yahweh entonces tiene ahora toda la autoridad legalmente de ir en contra de estos individuos y hacer con ellos como él guste. Usualmente es muerte. Las características de los escogidos por Yahweh son humildad, son intercesores. Sabemos que para interceder, tirarse de cabeza al piso, poner su rostro en el piso, intercediendo por un pueblo que no lo merece, hay que primeramente ser humilde y hay que realmente ser intercesor, como hizo Moisés, como hizo Aarón, como hizo Samuel, como hicieron muchos de los jueces cuando eran jueces dentro del pueblo de Israel. Intercedían, lo mismo que hace Yeshua, la humildad, el interceder por nosotros cuando realmente no lo merecemos. Otra característica es que son justos, de que son rectos, de que no hacen nada en contra del pueblo, no hacen nada en contra de la viuda, del huérfano, del débil, de aquel que no se puede defender. Tienen integridad, tanto cuando están en público como cuando están en privado. Son honestos, no toman soborno, no hacen injusticia al pobre o a aquella persona, o sea, que no hacen acepción de personas, son virtuosos, son dedicados totalmente al servicio, a la obra a lo cual Yahweh los ha llamado, sabiendo que no van a recibir nada a cambio. O sea, no lo hacen porque van a recibir dinero, no lo hacen porque van a recibir riqueza, no lo hacen porque van a recibir fama ni gloria, no. Sí tienen honor, pero porque Yahweh les da honor. Yahweh es quien los levanta. ¿Por qué? Como dice la palabra, si uno se humilla, Él nos pone en alto. Y todo esto se resume en lo siguiente: justicia, derecho y rectitud. Justicia, derecho y rectitud conforme al corazón de Yahweh, conforme a como la Torá enseña, conforme a como la Torá dice. ¿Por qué? Porque ellos como líderes, como escogidos de parte de Yahweh para dirigir a su pueblo, representan al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yahweh. Por lo tanto, hoy día, ¿cómo podemos aplicar esto hoy día? Líderes que el Señor escoge, maestros que el Señor escoge, pastores que el Señor escoge, pastoras que el Señor escoge, rabinos y rabinas que el Señor escoge, que son puestos en lugar, y viene el pueblo o la congregación y se van en contra de la autoridad de esos individuos,
realmente se están yendo en contra de Yahweh, están cometiendo usurpación, están cometiendo invasión, están cometiendo en contra de la autoridad de Yahweh. Lamentablemente hay quienes se levantan y ellos mismos se nombran, pero como dice la palabra, por su fruto los conocerán. Si son individuos que abusan del pueblo, si son individuos que llevan al pueblo por camino incorrecto, por camino que no es conforme a la Torá, esos individuos no fueron llamados por Yahweh. Lamentablemente a veces se levantan líderes sí escogidos por Yahweh y en el camino se corrompen y lo que hacen es más daño que bien al pueblo. Por lo tanto, cuando una persona es escogida por Yahweh para dirigir, para ministrar, para ir como misionero, para ejecutar los dones que Yahweh ha puesto en ellos, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con integridad, hay que hacerlo reconociendo que uno lo representa a Él, que uno lo representa su honor, que uno lo representa la gloria de Yahweh. Y si uno hace contrario, si uno hace excepción de personas, si uno abusa del débil, si uno abusa de aquel que es ignorante, si uno abusa de aquel que no entiende, si uno abusa de aquel que quiere dar y se aprovechan de la situación, ya eso no es de parte de Yahweh. Y uno tiene que tener sabiduría, entendimiento, y para eso está el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dirige conforme a como dice el corazón de Yahweh, que es su Torah. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía. Y si usted está escuchando a otro espíritu, entonces el fruto es no conforme a la Torah, sino conforme al corazón humano. No tiene que ver con nada de lo que Yahweh quiere y lo que Yahweh dice. Por eso el fruto muestra si la semilla que está sembrada en los corazones de nuestros líderes es la semilla de la palabra de Yahweh, es Yeshua. Por lo tanto, esta es Haftara y la porción de la Parashá Korah o Coré nos enseña de que cuando se levantan individuos en rebeldía, pero conscientemente rebeldes en contra de la autoridad de Yahweh, Yahweh los tiene que eliminar. Yahweh los tiene que eliminar. Por eso es importante cuando yo siempre pienso y digo, si uno no va a decir nada bueno de nadie, es mejor callarse. Porque a veces juzgamos líderes o juzgamos pastores o pastoras o rabinos o rabinas, juzgamos líderes dentro del cuerpo de Mesías sin saber, sin conocer el corazón. Solamente Yahweh sabe, solamente Yahweh es el que puede llamar y levantar verdaderos líderes. Y se sabe si son líderes de verdad por el fruto. Porque tenemos que estar para levantar al pueblo, para educar al pueblo, para darle apoyo, para hacerlo ver crecer en el Señor. No es para buscarnos fama. Yo no estoy aquí pastoreando porque quiero recibir fama, ni gloria, ni honor. No. Estoy haciendo lo que Yahweh me pidió que hiciera. Mi deseo es enseñar la verdad. Enseñar lo que Él me ha enseñado a mí. Y lo quiero hacer para honrarlo a Él, para darle gloria a Él, solamente a Él. Y como le digo a mi congregación, no se fijen en mí, ni vayan tras mí, porque el día que ustedes me pongan un pedestal, ese día ustedes pierden. A quien hay que tener un pedestal es a Yeshua. Él está por encima de mí, está por encima de todos nosotros, porque el honor y la gloria es de Él. Todo es para Él. Todo es para que Él se glorifique, para que su reino se extienda, para que su justicia, su derecho, su rectitud, para que la gente lo conozca a Él. Y para que tengan una relación más íntima con Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor, cuya sangre fue derramada para que nosotros nos pudiésemos acercar al Padre. Él nos dio reconciliación y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Para qué? Para que todos vengan al Padre, para que todos entiendan y reconozcan que a través de Yeshua. Y el caminar conforme a su reino es caminar conforme a su corazón, conforme a su Torah. ¿Y por qué? Para darle el honor y gloria a Él. Lamentablemente no son muchos los que quieren caminar, porque es mucha responsabilidad. Porque es mucha responsabilidad. Por eso son pocos los que caminan, por eso la puerta es estrecha, por eso el camino es angosto,
¿Por qué? Porque no son muchos los que quieren caminar en este camino, dándole honor y dándole gloria a Yahweh, haciendo conforme a lo que Él dice. Y una vez uno conoce la verdad, uno es responsable por esa verdad. Si entonces uno se va contrario a esa verdad, entonces uno se va en contra de Él. Así que tengamos cuidado como hablamos de nuestros líderes. Entendamos de que de acuerdo a sus frutos vamos a saber si realmente son escogidos por Elohim o si ellos mismos se escogieron. Pero como quiera que sea, tengamos respeto por la oficina, o sea, por la posición que Yahweh les otorgó. Y oremos por nuestros líderes, porque nosotros también necesitamos vuestra oración para que Yahweh siempre nos dé fortaleza y sabiduría para siempre guiar bien al pueblo, a su pueblo, al cuerpo de Yeshua. Así con esto termino la Haftara de hoy. Lean la Parashá, lean la Haftara, estudienlo bien y usen de ejemplo a Moisés, a Aarón, a Samuel. Lean la biografía o la historia de los jueces, porque todo es para darle gloria y honor a Yahweh. Así que tengan una semana maravillosa, sigan estudiando la Torá, sigan leyendo su palabra, sigan caminando en Shabbat y sigan enseñándole a sus hijos la importancia de tener una relación con Yeshua, de recibirlo y de tenerlo como Señor y Salvador, porque sin Él no llegamos al Padre. Sin Él no tenemos acceso al reino. Él es primero y eso es primero, tener relación con Él. Una vez nosotros tenemos una buena relación con Él, lo demás viene por añadidura. Así que me despido, sean bendecidos, que Yeshua los guarde y los cuide, que tengan una semana maravillosa y un Shabbat mucho, mucho más maravilloso. Así que Shabbat, tengan un Shalom, un día lleno de su paz, de su presencia, un buen Shabbat Shalom a todos. Así que me despido de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sigan sintonizados a Teshuvah, sigan viendo los estudios de todos los maestros y por favor manténganos en oración. ¿Ok? En el nombre de Yeshua, sean bendecidos.